Estar en el próximo, no se vaya. Bueno, el PRI desde 46, pero sí, el original desde 1929. Y si usted creía que 71 años de PRI en el gobierno, y digo claramente en el gobierno porque en el poder ha seguido manteniéndose, a pesar de que perdió la presidencia en el año 2000, si usted creía que 71 años no eran suficientes, pues tiene razón, porque acaban de salir las más recientes encuestas sobre los pronósticos electorales para el año de 2012, y aún sin candidato, aún sin poner a un personaje como Peña Nieto, que es de lejos el más reconocido entre todos los candidatos, o entre todos los aspirantes o suspirantes a la presidencia, pues tiene más del doble de votos, o de preferencia electoral, de intención de voto, que su más cercano seguidor, que sería el PAN. El PRI hoy en día recaba 39% de la preferencia electoral, contra tan solo 16 para el PAN y 11 para el PRD. De ese tamaño es la diferencia, y uno se pregunta por qué los votantes mexicanos, después de tan solo 9 años de haber sacado, como se dice, al PRI de los pinos, porque insisto, sigue en la mayor parte de las gubernaturas, en la mayor parte de las presidencias municipales, hoy parece querer su regreso. ¿Ha hecho muy bien las cosas el PRI o han hecho muy mal las cosas el PAN, en particular, que tiene el gobierno federal hoy en sus manos, y el PRD, que también ha perdido tanto o más preferencia electoral que el partido hoy en el gobierno? Así están las cosas, pero dejo el tema en la mesa. Sí, es una desgracia, ni duda, estas preferencias por el PRI, pero bueno, sumándolos todos, María Amparo, nos dan, ¿cuánto? 30 y tantos por 116 y 11, dan como 55%, ¿verdad? Quiere decir que todavía esperemos, confiemos en que haya un buen grupo de mexicanos que decidieron no ofrecer su preferencia, que están ahí a la espera. Será nuestro ejército de reserva, y probablemente en ellos quepa un poco de prudencia, pero el problema principal está para México, para el país, como decíamos en el segmento pasado, en esta casa de todos. El problema es que si hay un apoyo mayoritario relativo para el PRI, es porque la transición realmente fracasó. Lo que se esperaba con muchos entusiasmo en algunos sectores a partir del 2000 se nos ha caído de tal manera que nos parecemos más a la antigua Unión Soviética, cuando se pensó que el salto que daba la URSS al desmoronarse, al venir Rusia y abrirse un nuevo panorama, pues no se ha abierto uno enteramente nuevo. Y si nosotros hacemos unas encuestas, si pudiéramos hacer unas encuestas en la Rusia de ahora, veríamos que hay una gran preferencia por la URSS, por el Partido Comunista, por cuando estaban más o menos seguros, mal pero seguros. Ahora, con una situación de pobreza calculada en más de 80%, en Rusia, bueno, pues no hay ni duda que prefieren a la antigua. Entonces estamos nosotros en ese grupo de países muy desafortunado. Hay otros, supongo yo, que podemos hablar de España o de Brasil o de un montón de países donde hubo también transición y están más o menos viendo hacia el futuro, no hacia el pasado. Una de las razones que yo creo que explican un poco el que el PRI no se haya desmoronado después del poder, o sea, haya ido hasta abajo, fue una mayor flexibilidad institucional del sistema de partido hegemónico que el de los partidos únicos, ahorita que hablamos de la URSS. Porque efectivamente puede haber ahí una añoranza del pasado, pero el Partido Comunista como tal no tiene una votación ya muy baja, del 12 o 13%, mientras que aquí vemos que el PRI, bueno, no solamente ya es mayoría en la Cámara Baja de nueva cuenta, sino que todo apunta, y además el triunfo del año pasado. Que por cierto, algo que decías de toda la gente que dejó de votar el año pasado, a ver si se animan a ir a las urnas, es probable porque la presidencial jala más voto que las intermedias. Sin embargo, las encuestas reflejan que, contrariamente a lo que se podría pensar, entre los abstencionistas
no prevalece el antipriismo. Entre los abstencionistas también había una mayoría que de haber ido a la urna hubiera votado por el PRI, más proporcionalmente más arriba que el PAN o que el PRD. O sea, es un reflejo de alguna manera de los que sí votaron, con una variación de porcentajes, pero en donde el PRI queda también en primer lugar entre los abstencionistas, y después el PAN y después el PRD. Entonces, lo que me parece es que mucha gente que votó por otros partidos en 2006, es decir, el PRD y el PAN, y eso también las encuestas lo reflejan, transfirieron su voto al PRI, Es decir, sí es un desencanto real y es un voto de añoranza que se está dando en favor del PRI. Y terminaría diciendo, otra vez retomando lo de los ejemplos de los partidos, hay un solo ejemplo de un partido que fue único y después flexibilizó de alguna manera las cosas y se volvió hegemónico, y después dio paso a la competitividad y perdió también en el año 2000, dejó que hubieran dos gobiernos de oposición, pasaron dos gobiernos de oposición, que también desencantaron a esta sociedad, tampoco se peleó contra la impunidad y contra la corrupción, y luego regresó el mismo partido con las mismas siglas, con las mismas características al poder, no hace mucho, y estoy hablando de Taiwán, en donde ese partido, el Partido Nacionalista, que había sido peor que el PRI incluso en términos de represión y en términos de dureza, regresó a los dos periodos de oposición, que es el único caso, pero que en México se podría repetir. Sí. Bueno, yo creo que el PRI, como ya ustedes lo dijeron, pero me gustaría sensibilizarlo en cifras, no solo nunca dejó el poder, sino que siguió seriamente afianzado en el poder. Es la fecha en que tiene 19 de los 32 gobernadores, que tiene la mayoría de los congresos estatales, que tiene la mayoría de los municipios, aunque algunas ciudades importantes se le han ido y en algunas ha recuperado, como Monterrey, como otras así muy importantes, capitales como Guadalajara. Pero la verdad es que el PRI no solo nunca se fue del poder, sino que dio muestras de que había aprendido una lección. ¿Cuál fue esta lección? La lección de la división tan intensa que se organizó primero entre Madrazo y La Bastida, que compitieron y se dieron hasta con la cubeta, y eso pues les trajo de mérito a ambos. A La Bastida le costó la candidatura presidencial. Otra cuestión que aprendieron es después con la división Madrazo-Elvester, acabando con la presunta expulsión del Elvester, pero también dio a traste con la candidatura de Madrazo, que fue después de La Bastida el siguiente candidato. Pero estas lecciones que tardaron en asimilar, las han asimilado bien, habría que reconocer. En cambio, hay otras cuestiones que yo creo que no vamos a tener mucho tiempo para exponer, porque esta expectativa que Lorenzo dejó sembrada, en el sentido de que hay todavía un 40 o más por ciento que podría ser el ejército de reserva de la ciudadanía, como parafraseando a don Carlos Marx, el ejército de reserva industrial, no está siendo necesariamente partícipe por un rechazo como en el voto nulo, sino que probablemente por desinterés, por desenfado, por no tener ninguna posición, lo cual pues es terrible, porque es una ciudadanía débil la que tenemos. A mí me preocupaba ese 39, que tú lo veías con esperanza, y yo también de decir, híjole, capaz de que recapacitan. El problema es que esa prudencia de esos ciudadanos que tú llamabas, como a dónde la dirigimos, a que voten por el PAN o por el PRD, pues tampoco está claro. Yo creo que hay un desencanto con los gobiernos estatales de PAN y de PRD, que han resultado en buena medida más de lo mismo, y desde luego con el gobierno, insisto, federal de el PAN. Entonces, digamos, como analistas o como mentores tampoco tendríamos, yo no me sentiría así como muy cómoda de decir, oiga señor, vote usted por tal o cual partido de los tres grandes que tenemos y que podrían llegar finalmente a las elecciones del 2012. Ahora, es muy preocupante, Pauli, que regresa el PRI. Yo no es que sea ni antiprista, ni antipanista, pero es muy preocupante porque regresa el mismo PRI. O sea, yo no he visto un cambio ni generacional, ni ideológico, ni programático, ni de práctica política del PRI. Entonces regresa el mismito, lo cual sí es, un partido se puede renovar.